¿Qué sucede cuando la persona que debería ser tu mayor protector se convierte en tu verdugo? Y cuando la fe que debería liberarte se convierte en los barrotes de tu propia prisión. En el video de hoy, conocerás la historia real y conmovedora de Leila. Una mujer criada para ser el ejemplo de pureza y obediencia, pero que vivía una pesadilla secreta dentro de su propia casa. Pero antes de sumergirnos en este viaje, dime en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo. Me encanta saber hasta dónde están llegando estas historias y crear esta conexión con ustedes. Y si crees en el poder de testimonios como este, suscríbete al canal ahora mismo. Ahora, respira hondo. La historia de Leila comienza ahora. Hola a todos, mi nombre es Leila y necesito contar mi historia. Tengo 31 años ahora, pero durante casi toda mi vida no fui una persona, fui un reflejo. Mi valor, mi existencia, dependía enteramente de la mirada de un solo hombre, mi padre. Crecí en un pueblo pequeño, rodeado por el polvo y el silencio del desierto, dentro de una familia musulmana que todos consideraban un ejemplo de tradición y fe. Nuestro apellido era conocido por todos, pero el nombre de mi padre era más que conocido, era temido y reverenciado. No era solo una figura de autoridad, era un jeque, un líder espiritual cuyo poder era casi absoluto. Recuerdo cómo, en la mezquita, su simple entrada era capaz de silenciar cientos de voces. La gente se aferraba a cada palabra suya como si fueran órdenes directas de Alá, y dentro de la casa, esta reverencia se transformaba en ley. Su voz no sugería, decretaba. Vivíamos en un complejo amurallado, una fortaleza que nos separaba del mundo, y allí dentro él era un rey, con 2 esposas, muchos hijos, y un poder tan vasto que ni la policía local se atrevía a contradecirlo. Éramos vistos desde fuera como bendecidos. Pero por dentro, la verdad es que éramos prisioneros de una fe que él mismo había distorsionado para controlarnos. Desde niña, yo era considerada una de sus hijas favoritas, pero eso no significaba amor, significaba obediencia. Yo era la que nunca levantaba la cabeza, la que mantenía los ojos siempre en el suelo, la que jamás se atrevería a mirar a un hombre que no fuera de la familia. Yo sabía todas las oraciones, cada regla del Corán, cada etiqueta social que se esperaba de mí. Yo era el molde perfecto de la hija devota, pero por dentro algo no encajaba. Había una inquietud constante, un vacío que no podía nombrar. No era hambre de comida, aunque muchas noches me acostaba con el estómago rugiendo después de que todos los invitados y los hombres de la casa hubieran comido primero, tomando solo las sobras. Era un hambre más profunda, una sed de ser vista de verdad, de ser reconocida como Leila, no solo como una de las hijas del jeque. Entre tantos hermanos y hermanas, yo era solo parte de un colectivo. Yo quería desesperadamente que alguien, por un solo momento, me viera como un ser único, con pensamientos y sentimientos que eran solo míos. Este deseo era un secreto peligroso que guardaba en lo más profundo de mi alma. Recuerdo con una claridad que asusta cuando tenía unos 13 años. En las noches más calurosas, subía sigilosamente a la azotea plana de nuestra casa. Era el único lugar donde sentía que podía respirar. El cielo del desierto parecía infinito, un terciopelo oscuro salpicado de estrellas frías y distantes, y yo hablaba con él. Era una conversación de una sola vía, un susurro que el viento se llevaba. «Oye, tú ahí arriba», decía mirando a la inmensidad. «¿Puedes verme desde aquí? ¿Te importo? ¿O simplemente estás ahí, contando cuántas reglas estoy rompiendo ahora solo por estar aquí sola?» La respuesta era siempre la misma: el silencio. Un silencio frío, vasto, que hacía eco del vacío que sentía por dentro. No había consuelo en las estrellas, solo la confirmación de mi propia insignificancia. Yo era un grano de arena hablando con el desierto, esperando que una duna se dignara a responder. Esta soledad era tan palpable que podía sentirla como un peso físico sobre mis hombros, incluso bajo aquel cielo tan abierto. El tiempo pasó y, cuando llegué a los 20 y pocos años, el peso de las responsabilidades ya era una segunda piel para mí. La segunda esposa de mi padre era muy joven e inexperta.
Así que, en la práctica, era yo quien administraba toda la casa. Organizaba las cenas para los invitados importantes, coordinaba las visitas, conocía cada gesto silencioso y cada protocolo no escrito que mantenía la rutina de nuestra fortaleza funcionando sin fallas. Yo era eficiente, discreta e invisible, el engranaje perfecto. En nuestra cultura, el destino obvio y esperado para una hija era el matrimonio. Cuanto mejor el marido, mayor el honor para la familia. Yo veía a mis primas y a las otras muchachas de mi edad siendo prometidas, iniciando sus nuevas vidas. Pero mi padre nunca mostró ninguna señal de buscar a alguien para mí. En mi ingenuidad, creé una justificación para esto. Pensaba que era por respeto, una forma de cuidado. Tal vez él creía que yo todavía no estaba lista, que merecía algo más. Esta pequeña esperanza me mantenía en pie. La idea de que, a sus ojos, yo era especial de una forma que me protegía. La verdad, sin embargo, era mucho más sombría y cruel de lo que mi mente joven podría siquiera empezar a imaginar. Todo se derrumbó una noche que parecía completamente común, justo después de la oración de Isha, la última del día. Yo estaba en mi habitación, doblando algunas ropas, cuando una de las sirvientas me llamó, diciendo que mi padre me esperaba en su oficina. El camino hasta allí pareció más largo de lo normal. Caminé como me habían enseñado desde la infancia, con los ojos fijos en el diseño de la alfombra persa, esperando escuchar alguna instrucción, alguna tarea nueva para el día siguiente. Cuando entré, él me llamó por mi nombre, Leila, pero el tono de su voz me dejó confundida. Era suave, casi gentil, un tono que él raramente usaba y que siempre me ponía en alerta. Me dijo que yo siempre había sido la hija más obediente, la más fiel, pura y devota. Yo solo asentí con la cabeza, tímida, el corazón comenzando a latir más rápido, sin tener idea de a dónde iba esa conversación. Entonces él se recostó en su silla de madera oscura, la silla desde donde él gobernaba nuestro mundo, y dijo algo que hizo que cada músculo de mi cuerpo se congelara. Te he elegido para mí, tú serás mi esposa. Por unos segundos, que parecieron estirarse por una eternidad, tuve la certeza de que había escuchado mal. Mi mente simplemente se negó a procesar la combinación de esas palabras. Un zumbido agudo comenzó en mi oído, amortiguando el sonido del reloj antiguo que hacía tic-tac en la pared. ¿Su esposa? Repetí, y mi propia voz sonó extraña, un susurro débil que apenas logró salir de mi garganta seca. Lo miré, tal vez por primera vez en mi vida, no al suelo, sino directamente a su rostro, buscando alguna señal de que aquello era una broma de mal gusto, una prueba bizarra para mi fe, pero no había nada. Él solo sonrió. No era una sonrisa maligna como en los cuentos de hadas, era peor. Era una sonrisa serena, satisfecha, como si acabara de anunciar la cosa más bella y natural del mundo. Esa sonrisa rompió algo dentro de mí. Esa sonrisa me dijo que no había error, que la pesadilla era real y apenas estaba comenzando. La sala, antes tan familiar, de repente pareció un lugar extraño, las sombras en los rincones profundizándose, tragándome. Él se acomodó en la silla, interpretando mi silencio como consentimiento, o tal vez mi reacción simplemente no importaba. Con la calma de un profesor explicando una lección simple, él comenzó a justificar lo injustificable. Explicó que el profeta Mahoma tuvo permisos especiales concedidos por Alá y que él, como un jeque, un hombre de profundo conocimiento y conexión divina, también los tenía. Esto es halal ante Alá, dijo, la voz firme, sin una pizca de duda. Vivirás con más honor que cualquier otra mujer en esta ciudad. Cada palabra era un golpe. Abrió el Corán que estaba sobre su mesa, el mismo libro que usaba para enseñarme sobre pureza y temor a Dios, y comenzó a citar pasajes fuera de contexto sobre la sumisión, sobre la bendición de estar cerca de un hombre de Dios, sobre el deber de una mujer para con su marido. Mis piernas, bajo la larga túnica, comenzaron a temblar incontrolablemente. Sentí que iba a desplomarme allí mismo, en la alfombra donde tantas veces me arrodillé para orar por su orientación y protección. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente se había partido en tres. Estaba la hija, la pequeña Leila, que quería gritar con toda la fuerza de sus pulmones,
¡Eres mi padre! ¡Mi padre! El dolor de esa traición era físico, una punzada aguda en el pecho que me robaba el aire. Estaba la musulmana, la niña criada para ser devota, que temblaba de confusión y miedo, la mente girando en un torbellino, intentando desesperadamente entender si aquello podría ser realmente la voluntad de Dios o solo una distorsión cruel para justificar lo impensable. Y estaba la mujer, la simple mujer dentro de mí, que sentía que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. Los sonidos se volvieron un zumbido distante, la visión se nubló. El olor a incienso y libros antiguos en la oficina de repente se volvió sofocante. Ya no podía oír sus palabras, solo el sonido de mi propio mundo rompiéndose en mil pedazos. Era un sonido silencioso, pero ensordecedor, que resonaba en el vacío que se abría dentro de mí. Aquella noche, algo se rompió para siempre. El hombre a quien siempre temí y obedecí, la figura que representaba a Dios en la tierra para mí, ya no era solo mi padre. Ahora, él quería apoderarse de mi cuerpo, de mi alma, usando el nombre de Alá para justificar su abuso. En aquel mundo cerrado, en aquella fortaleza de reglas y tradiciones, yo sabía que nadie, absolutamente nadie, se atrevería a cuestionarlo. Para todos los demás, él era el hombre santo, el guía espiritual, la voz de la rectitud. Pero para mí, en ese instante, se reveló como el opresor del que necesitaba escapar. La máscara de la santidad había caído, y debajo de ella vi un monstruo que usaba la fe como su arma más poderosa. La sensación de estar completamente sola era abrumadora. No había a dónde correr, no había a quién pedir ayuda. Mi prisión no estaba hecha de barrotes, sino de versículos sagrados y de la devoción ciega de todos a mi alrededor. Mis pensamientos corrieron en desesperación hacia las únicas personas que podrían ayudarme, y la desesperanza se profundizó. Mi madre, ella era su primera esposa, y lo temía tanto como yo. Ella aprendió desde temprano, de la manera más dura, que el silencio era más seguro que cualquier intento de resistencia. Entre ellos, nunca vi un gesto de amor, solo obediencia y una distancia fría. Ella no podría ayudarme. Apenas lograba ayudarse a sí misma. ¿Y mis hermanos? Ellos fueron criados con la misma lógica rígida y aterradora. La palabra de un jeque era sagrada, intocable, equivalente a la propia palabra de Dios. Cuestionar a mi padre para ellos sería lo mismo que desafiar a Alá. Ellos no me protegerían, me condenarían. Cuando finalmente salí de esa oficina, mis pies me llevaron mecánicamente hacia afuera, pero mi alma permaneció allí dentro, destrozada en el suelo. No dije una palabra. Afuera, el silencio de la noche era absoluto, pero dentro de mí había un ruido ensordecedor. Mi corazón estaba partido entre el miedo, la incredulidad y la certeza aterradora de que mi vida, como la conocía, había terminado. Existen noches que nuestra alma nunca olvida, no importa cuánto tiempo pase o cuánto intentemos. Son noches en las que el aire parece más pesado, en las que cada sombra cobra vida y parece observar nuestros pasos. La noche en que todo se concretó fue una de esas. Habían pasado 2 semanas enteras desde aquella conversación en la oficina, 14 días que se arrastraron como una pesadilla febril de la que no podía despertar. Por fuera, mi rutina continuaba igual. Yo seguía cocinando, barriendo, ayudando en las tareas domésticas con una eficiencia silenciosa. Pero por dentro, cada gesto era como el tic-tac de un reloj, una cuenta regresiva para algo terrible que no podía impedir. No hubo compromiso, no hubo fiesta, mucho menos una elección. Solo había la voz de él, la voz de la autoridad que resonaba en mi cabeza, repitiendo la sentencia final. Está decidido. Nadie en la casa tocó el tema. Las otras esposas, mis hermanos, todos actuaban como si nada fuera diferente, pero su silencio era cómplice, un muro de negación que me aislaba aún más. Aquella noche, después de las oraciones, él me llamó a sus aposentos. Sentí que mis manos se helaban instantáneamente y mis piernas apenas podían sostenerme mientras caminaba por el pasillo. Cada paso era una batalla contra el deseo de huir. En el fondo de mi corazón,
Todavía había una esperanza tonta, infantil. Tal vez él había cambiado de opinión. Tal vez todo no era más que una prueba cruel para mi fe. Pero tan pronto como entré en la habitación, supe que no había vuelta atrás. El olor fuerte a incienso de madera hacía que el aire fuera pesado, casi sofocante. La habitación estaba impecable, preparada con una precisión ceremonial. Las sábanas de la cama estaban perfectamente estiradas, las almohadas alineadas, y sobre una pequeña mesa, 2 tazas de té humeaban junto a dátiles dispuestos con un cuidado que me dio náuseas. La visión de aquella escena ordenada, de aquella pulcritud, contrastaba violentamente con el caos que se había instalado dentro de mí. Era como un escenario montado para un sacrificio, y la víctima era yo. Mi padre, el hombre que ahora exigía ser mi marido, vestía una túnica blanca impecable. Su barba estaba peinada y ligeramente aceitada, como en los días de fiesta, pero era su mirada lo que me paralizó. Había una intensidad diferente allí, una llama que nunca había visto antes. No era la mirada de un padre a una hija, era la mirada de un depredador a su presa. Cuando él hizo un gesto para que me sentara, sentí que mis pies se pegaban al suelo. Todo en mí gritaba para correr, para gritar, para romper algo, cualquier cosa. Leila, dijo, con la voz más profunda y controlada que jamás había oído. Hoy comenzamos nuestra vida como marido y mujer. Mi estómago se revolvió como si me hubieran dado un puñetazo. Quería hablar, implorar, decir que aquello estaba mal, que él era mi padre, pero ninguna palabra salía. Lo único que logré balbucear en un hilo de voz fue: «Baba, por favor». Y entonces vino el golpe final, la frase que demolió lo poco que me quedaba. Él frunció el ceño, la gentileza forzada desapareció por completo y respondió con una frialdad cortante: «No me llames más así. Hoy soy tu marido». Esta sentencia me hizo añicos. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte contra mis costillas que parecía que iba a explotar. Él continuó hablando como si nada hubiera pasado, disertando sobre el honor, la sumisión, citando hadices e historias del profeta. Dijo que el profeta se casó con Zainab por orden de Alá y que él, como líder espiritual, tenía el mismo derecho. Mientras me servía el té, como si fuera una conversación familiar, hizo la pregunta más cruel de todas: ¿te crees más justa que las madres de los creyentes? Cada palabra, cada cita religiosa era como un clavo cerrando el ataúd de mi libertad, usando mi propia fe para encarcelarme. Permanecí en silencio, pero por dentro yo le imploraba a Dios que me salvara. Entonces vino la amenaza, disfrazada de enseñanza. «Si te resistes», dijo, mirándome fijamente a los ojos, «estarás resistiendo a Alá, y la mujer que se resiste a su marido será maldecida por los ángeles hasta el amanecer». En ese instante entendí algo terrible. Lo que estaba sucediendo no era solo el pecado de un padre, era la manipulación de una fe entera, torcida para justificar el abuso. La religión que me enseñó a temer a Dios estaba siendo usada como una cadena para mantenerme cautiva. Mi prisión no era solo de paredes, estaba hecha de versículos distorsionados y tradiciones usadas para sostener lo injustificable. Aquello no era solo un crimen, era un sacrilegio. Y yo, en el centro de todo, me sentía completamente vacía, una cáscara hueca. Todavía no lo sabía, pero incluso allí, en esa noche de oscuridad absoluta, Dios ya estaba trazando una ruta de escape. Él había despedido a los sirvientes más temprano y ordenado a mi madrastra que no se acercara a sus aposentos por ningún motivo. La última puerta entre yo y el mundo se cerró. Estaba sola. No voy a describir en detalle lo que sucedió esa noche. No por miedo o por vergüenza, porque la culpa nunca fue mía, sino porque quiero que me recuerden no como una víctima de lo que me hicieron, sino como alguien que fue rescatada por un Dios que ve. Lo que puedo decir es que cuando el adhan, la llamada a la oración del amanecer, resonó por la ciudad esa madrugada, algo dentro de mí ya había muerto. Mi cuerpo aún respiraba, se movía, pero mi alma, mi fe, estaba en ruinas. La voz del muezín, que antes me traía una sensación de paz, de conexión con algo más grande, ahora sonaba vacía, como un eco en una tumba.
Cada Allahu Akbar parecía una burla. Allí, acostada junto al hombre que debería ser mi protector, me sentía más distante de Dios que nunca. La niña que creía en la belleza de la sumisión y en la santidad de la familia había sido asesinada, y en su lugar solo quedaba una cáscara, un cuerpo que continuaba funcionando por puro instinto. Desde la infancia, me dijeron que el Islam es una religión de honor especialmente para las mujeres, que si obedecía a Alá, Él me protegería, que hombres de fe como mi padre eran enviados por Dios, portadores de luz y justicia. Pero esa mañana, con la primera luz del día invadiendo la habitación, finalmente me permití hacer la pregunta que siempre intenté silenciar dentro de mí. Si esta es la voluntad de Dios, ¿entonces Él es realmente bueno? Las palabras salieron de mí como un susurro roto, una blasfemia nacida directamente de mi alma herida. Y la única respuesta que recibí fue el silencio. La ausencia de esa respuesta dolió más que cualquier cosa que Él me había hecho. Era la confirmación de mi abandono. El Dios a quien yo había dedicado cada oración, cada ayuno, cada pensamiento, no estaba allí. Y si Él no estaba allí, entonces yo estaba completa, irremediablemente, sola en el universo. Esa mañana, como si nada hubiera pasado, serví el té a mi padre. Él sonrió delante de los demás llamándome mi amada. Ante la comunidad, yo seguía siendo la hija graciosa del jeque, pero a puerta cerrada ya no era una hija. Yo era una posesión, una propiedad adquirida a la fuerza, sin elección, sin voz. Después de ese día, volví a mi habitación, cerré la puerta con llave y por primera vez en mi vida hice una oración que no estaba en los libros sagrados ni formaba parte de los rituales que aprendí. No fue una súplica memorizada, fue un grito, una oración hecha de dolor y desesperación. Con el rostro presionado contra el suelo duro y frío, en pedazos, lloré y dije: Alá, si me ves, si realmente te importo, entonces sácame de aquí o quítame la vida. Repetí esto varias veces, hasta que mi voz se volvió ronca y las lágrimas se secaron en mi rostro, dejando rastros de sal en mi piel. Y el silencio que vino en respuesta fue como un eco frío. No pasó nada, ninguna respuesta, ninguna señal, ninguna paz. Creo que fue allí donde la primera grieta de verdad apareció en las paredes que sostenían mi fe. No fue una ruptura visible, sino una fisura casi imperceptible, del tipo que intentamos ignorar, pero que con el tiempo se transforma en un colapso, porque admitir que tal vez el Dios que yo conocía no era como me enseñaron era aterrador. Si Él no era mi protector, ¿a dónde podría correr? Si Él no era justo, ¿en qué podría creer? Pero la verdad es que las grietas crecen, y pronto todo comenzaría a desmoronarse. La duda, una vez plantada, es una raíz que rompe la roca más dura, y la roca de mi fe, que yo pensaba que era inquebrantable, comenzó a desmoronarse bajo el peso de aquel silencio divino. Hoy entiendo que existen prisiones que no necesitan barrotes ni cadenas. Algunas de las más crueles son construidas con palabras sagradas, tradiciones familiares y la vergüenza impuesta a aquellos que se atreven a cuestionarlas. Mi prisión era así. No tenía hierro, pero sus paredes eran levantadas con autoridad religiosa y miedo. El hombre que debería haber sido solo mi padre era ahora también mi carcelero y, según él, mi marido. Después de aquella noche, la poca libertad que yo tenía prácticamente desapareció. Como hija, yo todavía podía, y ya al menos, visitar a mi madrastra, acompañar a otras mujeres al mercado o participar, aunque discretamente, de las reuniones familiares. Pero ahora todo había cambiado. Mi padre decía que yo había sido elevada, elegida para un papel especial, y que esto era para mi honor. En realidad, él me escondió, él me encerró. Mi habitación se convirtió en una celda. Solo podía salir cubierta de la cabeza a los pies, y siempre acompañada por alguien de su confianza. Las comidas me eran traídas cuando había visitas en casa. Yo permanecía fuera de la vista. No era el recato de una esposa amada. Era el aislamiento de alguien que necesitaba ser mantenida en secreto. La humillación más profunda
aquella que hasta hoy me faltan palabras para describir, vino durante una reunión de familia. La primera esposa de mi padre, mi madre, me pidió que sirviera el té. Como siempre fui a la cocina, preparé la bandeja, el metal frío y pesado en mis manos, y entré en la sala de estar, equilibrando cada taza con cuidado, pero con el corazón pesado. Era un momento común, algo que yo ya había hecho docenas de veces. Pero en esa ocasión, mi padre me miró con una sonrisa y dijo, delante de todos: tíos, primos, los mayores, esta es mi amada esposa. Ella me sirve con excelencia. La sala entera se sumergió en un silencio absoluto, un silencio pesado, sofocante. Algunos miraron hacia un lado, otros bajaron la cabeza. Nadie dijo nada. Y aquel silencio dolió más que si alguien hubiera gritado, porque en ese momento entendí, todos lo sabían, y nadie haría nada. Vi a algunos hombres moverse incómodamente en sus cojines, pero ninguno de ellos se atrevió a hablar. Al final nadie, absolutamente nadie, cuestionaba a un jeque. Después de ese día, los susurros comenzaron. En las habitaciones de las mujeres, en los pasillos sofocantes entre el té y las alfombras, yo oía las palabras envenenadas por la ignorancia y la envidia. Ella recibió un honor especial. Ella fue la elegida. Dios debe haberla favorecido por encima de las otras. Y yo quería gritar, gritar desde lo más profundo de mi alma. Esto no es honor, es una prisión con paredes de oro. Pero no gritaba, porque en el mundo en que yo vivía, el silencio no era solo una elección, era una cuestión de supervivencia. El silencio era el escudo que me impedía desaparecer por completo. Si yo hablaba, me declararían loca, poseída, y me encerrarían para siempre. Entonces yo callaba, y cada palabra no dicha se transformaba en un pequeño peso de plomo en mi estómago. Por la noche, me quedaba acostada con los ojos abiertos, mirando al techo, sintiendo las mantas a mi alrededor como cadenas invisibles. Mis oraciones se volvieron desesperadas. Comencé a orar más alto, con más fervor, pensando que tal vez mi insistencia podría mover el corazón de Dios. Me arrodillaba hasta que mis rodillas me dolían tanto que apenas podía caminar después. Lloraba para ser vista, para ser oída, para ser liberada. Pero las palabras golpeaban el techo y regresaban a mí como polvo muerto cayendo sobre mi rostro, recordándome que nada cambiaba. Hay algo que nadie te cuenta sobre orar cuando se está preso. La oración puede convertirse en una especie de locura. Yo repetía las mismas frases una y otra vez, con la esperanza de que esta vez los cielos se abrieran. Comencé a ayunar más de lo necesario, como si el dolor físico fuera una forma de intercambio con lo divino. Llegué a frotarme arcilla en la piel, creyendo que mi impureza era lo que me impedía ser salvada. Y cuando nada sucedía, comencé a preguntarme si Dios estaba realmente escuchando, o si alguna vez lo había hecho. Pero lo peor, lo más cruel, era tener que fingir. Tenía que ser la hija obediente, la esposa discreta, la mujer devota que la comunidad esperaba. Necesitaba actuar delante de mi madrastra, de las otras esposas, de mis hermanas menores, para que ellas no descubrieran el terror que me consumía. Me convertí en una actriz en mi propia vida. Mi día a día se convirtió en un teatro donde yo sonreía por fuera y moría por dentro. Yo servía el té con las manos firmes, aunque por dentro temblaran. Yo respondía a las preguntas con una voz tranquila, aunque por dentro yo quisiera gritar. La energía que gastaba para mantener esa máscara era agotadora. Cada día era una actuación, y al final de cada día me desmoronaba en la soledad de mi habitación, preguntándome por cuánto tiempo más podría sostener la obra. Pero ninguna obra dura para siempre, y pequeñas grietas comenzaron a aparecer en el guión. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo cerca de la sala principal, oí a mi padre conversando con otro líder religioso. Recuerdo aquel día como si estuviera sucediendo ahora. Ellos hablaban con la confianza de quien sabe que nadie jamás se atrevería a confrontarlos. Reían sin pudor, comentando que las esposas eran propiedad, parte de la riqueza de un hombre. Uno de ellos mencionó que los compañeros del profeta a veces se casaban con las viudas de sus hermanos para mantener la herencia en la familia. Entonces, mi padre dijo, con orgullo en la voz: Leila entiende su lugar.
Ella sabe que la obediencia es su belleza. Mis manos temblaron tanto que la bandeja de limpieza que yo sostenía se cayó al suelo. El sonido del metal resonó como un trueno, pero nadie salió a ver qué había pasado. Esa noche cerré mi puerta con llave y me arrodillé en la alfombra. Pero, por primera vez, no recé a Alá. Con la frente presionada en el suelo y los ojos llenos de lágrimas, solo logré susurrar: «Quien quiera que seas, si estás ahí, por favor, mírame». Fue solo eso, una frase corta, casi nada, pero en ese momento algo cambió. Ya no estaba hablando con un Dios de reglas y rituales. Estaba hablando con alguien, tal vez el verdadero Dios, con el corazón completamente expuesto. Al día siguiente, mi padre me trajo un regalo, un brazalete de oro. Él dijo que era por mi obediencia, como si fuera una recompensa, un premio por buen comportamiento. Me lo deslicé por la muñeca, y el metal frío me pareció más como esposas delicadas que como una joya. El peso de él era un recordatorio constante de mi condición. En ese momento entendí. Incluso su amabilidad era parte del cautiverio. Todo era sobre control. Incluso los gestos aparentemente generosos eran cadenas disfrazadas. No había amor, no había honor, solo había posesión. Mi desesperación, que antes era una llama de dolor agudo, ya se estaba transformando en un adormecimiento profundo y frío. Yo estaba comenzando a desconectarme, a retirarme a un lugar dentro de mí, donde nada más podía alcanzarme. Pero aún así, el Dios verdadero ya se estaba moviendo, a punto de romper las paredes de mi prisión de maneras que yo jamás podría haber imaginado. Era final de la tarde. La casa estaba sumergida en un silencio dorado, bañada por la luz suave del sol que entraba por las rendijas de las cortinas. Mi padre estaba en la mezquita como de costumbre. Las otras mujeres estaban ocupadas en la cocina. Era el único momento del día en que yo lograba respirar un poco. Yo estaba en su oficina, limpiando las estanterías de madera oscura, como hacía cada semana, cuando mis ojos cayeron sobre uno de los ejemplares más antiguos del Corán, aquel que él usaba para enseñar a sus discípulos. Era más grande, más pesado, con una cubierta gastada y páginas marcadas por el uso. Sin pensar, abrí el libro y dejé que las páginas se movieran solas, deteniéndose donde quisieran. Cayeron en una sección familiar. Sura Al-Ahzab, capítulo 33. Ya había leído partes de ella antes, pero nunca con los ojos cansados de quien vive el dolor, nunca con el alma rota. Y allí, en el versículo 50, estaba la clave de todo. «Oh profeta, te hemos hecho lícitas tus esposas a las que has dado dote, y aquellas que tu mano derecha posee, las esposas de ciertos parientes, privilegios exclusivos, algo que ningún otro hombre tendrá». Lo leí de nuevo, más despacio, casi con miedo. Cada palabra era como una cuchilla abriendo una herida antigua. Esas palabras no me eran extrañas, eran familiares. Yo ya las había oído de la boca de mi padre. Él siempre decía que como líder religioso tenía derechos que otros hombres no tenían, que nuestra unión era una bendición, un honor que otras mujeres envidiarían, que resistirse sería como resistirse a Dios mismo. Y ahora, allí, en las páginas que yo sostenía con las manos temblorosas, estaba la misma justificación escrita. No era invención de él, era como un sello divino legitimando todo lo que me estaba destruyendo. Cerré el libro con dificultad, como si cada página pesara el doble. Toda mi fe había sido construida sobre la idea de que el Islam protegía a las mujeres, que el abuso venía de los hombres, no de la religión. Durante años me repetí esto como un mantra para sobrevivir, para no desmoronarme por completo. Pero ahora, mirando aquel libro, a aquellas palabras, yo, allí, sentada en el suelo, apoyada en las estanterías frías de madera, con el corazón acelerado y la mente girando, me di cuenta de que tal vez no eran solo los hombres. El permiso estaba allí, escrito, aceptado, proclamado. Sin pensar murmuré casi en un susurro: «¿Entonces eso es lo que el Señor es?». La habitación respondió con un silencio denso y sofocante. No era solo una ausencia de sonido, era una ausencia de sentido, una ausencia de Dios.
Me acordé de las lágrimas que mi madre nunca lloró, de la manera en que ella soportó todo sin quejarse, creyendo que era su deber sagrado. Me acordé de las mujeres de nuestra comunidad, con sus ojos apagados, hombros encorvados, presas en matrimonios forzados, aceptando la poligamia, viviendo el abandono, todo en nombre de la fe, todo con las mismas justificaciones que yo acababa de leer. Por primera vez no cuestioné a mi padre, cuestioné a Dios. Aquella noche, cuando me acosté, no me arrodillé como antes, no recité versículos, no giré mi rostro hacia la Meca, porque a estas alturas ya no sabía a quién estaba rezando. Por primera vez admití para mí misma, no sé quién eres y no sé si quiero saberlo, pero en la oscuridad, sin forma, sin ritual, sin coraje, susurré: si el Señor es real, si el Señor es bueno, muéstreme, porque no puedo más. Y hoy sé que esa fue mi primera oración de verdad, no para una religión, no para un conjunto de reglas, sino para alguien cuyo nombre yo todavía no conocía, pero que me oyó. Fue esa oración, nacida de mi dolor más crudo, la que comenzó a romper el silencio que me envolvió por tantos años. Fue el grito de un alma que había llegado al fondo del pozo y, no teniendo más a dónde caer, miró hacia arriba. No sé si alguna vez has estado en un lugar tan oscuro que incluso existir parece un peso insoportable. Yo estuve allí, en ese lugar donde el aire parece faltar, no por falta de oxígeno, sino por exceso de dolor, donde la vida deja de ser un presente y se convierte en una sentencia. El peso de lo que mi padre me impuso, el silencio de Dios, la duda corroyendo mi fe como ácido, todo parecía aplastarme. Era una noche aparentemente común. El Adán de Elisha ya había sido cantado. El patio estaba silencioso. Yo estaba sola en la habitación, el silencio tan pesado como el aire. La única luz venía de una pequeña lámpara en la esquina. Mi mirada cayó sobre el brazalete de oro que mi padre me había dado, dejado sobre la mesa. Allí, contra mi piel, él quemaba como un hierro caliente. Era como si gritara lo que yo intentaba ignorar. «Eres propiedad». En un movimiento rápido, casi impaciente, me lo quité. Y fue allí donde susurré: «Si estás ahí, si eres real, si me ves, por favor ven». En algún momento perdí la conciencia. No sé si fue agotamiento, desesperación, o si aquella oración rompió algo, pero no fue un sueño común. Fue profundo, como si hubiera atravesado un portal invisible. De repente, yo estaba en un desierto, vasto, infinito. El suelo era de una arena pálida. El cielo estaba cubierto por una luz plateada que no era deslumbrante, pero tampoco era acogedora. El silencio era tan denso que parecía que el mundo entero estaba conteniendo la respiración. Miré hacia abajo. Mis pies estaban descalzos. Mi abaya estaba rasgada, sucia, ondeando como trapos alrededor de mi cuerpo. Me sentí pequeña, débil, despojada de toda dignidad. Entonces lo vi. A la distancia, un hombre caminaba en mi dirección. Estaba vestido de blanco, pero no era un blanco común. Era un blanco vívido, pulsante, como si la propia luz hubiera tejido la vestidura. El brillo que lo rodeaba no venía del sol, venía de él. Cada paso era tranquilo, firme y lleno de propósito. Mi corazón se disparó, pero no con miedo. Había algo en ese hombre que me hacía sentir segura, como si su propia presencia dijera: «Estás a salvo ahora». Cuando finalmente se acercó, no dijo nada de inmediato. Él solo me miró a los ojos, y en esa mirada supe que él me veía, no como una propiedad, no como la hija de un jeque, no como una esposa contra su voluntad. Vio a la niña de 13 años que miraba las estrellas en la azotea y a la mujer de 31 que ya no creía en nada. Vio cada lágrima que nunca lloré, cada súplica sofocada, cada palabra que no me atrevía a decir. Aquella mirada atravesó todas las capas de vergüenza, miedo y dolor que yo había construido a mi alrededor y tocó directamente mi alma. Por primera vez en mi vida, alguien me estaba viendo de verdad, y la intensidad de ese reconocimiento era tan abrumadora que apenas podía respirar. Era como volver a casa después de un exilio que duró toda la vida. Entonces él habló. Su voz era suave, pero llena de una autoridad que parecía el sonido de la propia verdad. «Tú no eres una posesión. Eres mía». Esas palabras me desgarraron como un trueno,
pero al mismo tiempo, como agua en el desierto, la palabra mía, que de la boca de mi padre significaba propiedad y control, de la boca de él significaba pertenencia y protección. No tenía sentido religioso para mí en ese momento. No entendí la teología ni el significado exacto, pero supe, en el fondo de mi alma, que era verdad. No pude mantenerme de pie. Me arrodillé allí, en la arena pálida, como si mis piernas hubieran perdido toda la fuerza. Las lágrimas vinieron como una lluvia fuerte, sueltas, pesadas, liberadoras. Intenté preguntar quién era, pero apenas podía hablar. Entre los sollozos, solo logré susurrar: ¿Quién es el Señor? Él sonrió. No era la sonrisa de lástima que algunos hombres dan a las mujeres rotas. Era una sonrisa llena de amor, amor puro, un amor que no exige, que no lastima. Y entonces él dijo: yo soy aquel que siempre te vio. Esas palabras me hicieron añicos de la mejor manera posible, porque hasta ese momento nadie nunca me había visto de verdad. Nadie. Pero él lo había hecho. Entonces él me extendió la mano. Cuando la tomé, no sentí solo calor. Sentí vida, vida de verdad. Una ola recorrió todo mi cuerpo, penetrando no solo en mi piel, sino alcanzando heridas que nadie jamás había visto. El dolor no desapareció, pero por primera vez no estaba sola en él. Y en ese momento me desperté. Volví a mi habitación. La lámpara aún proyectaba su círculo amarillo en el suelo. El mundo parecía el mismo, pero yo sabía que no lo era. Mi rostro estaba mojado de lágrimas y mi corazón latía de forma diferente. Había algo nuevo allí, algo silencioso, pero firme, como una semilla plantada en medio de los escombros de mi fe. La mañana siguiente, esperé hasta que la casa estuviera vacía. Fui al armario de mi madrastra y encontré un teléfono antiguo que todavía funcionaba. Con los dedos temblorosos, entré en internet y escribí las palabras que martillaban en mi cabeza. Mujer musulmana sueña con hombre vestido de blanco. No estaba preparada para lo que encontré. Cientos de historias surgieron. Siria, Irán, Egipto, Líbano, Indonesia, Somalia. Testimonios reales de hombres y mujeres como yo, musulmanes devotos que soñaron con un hombre vestido de blanco. La similitud entre los relatos era aterradora y al mismo tiempo increíblemente reconfortante. Era como si mi experiencia, que yo pensaba que era un delirio solitario, formara parte de algo mucho más grande, un fenómeno secreto que estaba sucediendo en todo el mundo, lejos de los ojos de los imanes y los jeques. Cada historia que yo leía era un ladrillo más en la fundación que había sido colocada en mi corazón durante el sueño. Todos ellos describían la misma mirada, las mismas palabras: eres mía. Y todos ellos decían el mismo nombre: Jesús. Mi corazón se disparó. Yo conocía a Isa, el Isa del Corán. Siempre me enseñaron que él era solo un profeta, respetable, sí, pero humano. Nunca divino, nunca el Hijo de Dios, nunca alguien a quien se le debiera orar. Pero había algo en esas historias, algo que encendió una esperanza profunda dentro de mí. Era como si yo estuviera oyendo una canción que mi alma siempre quiso cantar, pero nunca supo la melodía. Continué leyendo, viendo videos de exmusulmanes, oyendo sus voces temblorosas pero alegres. Ellos hablaban de una paz que nunca habían sentido antes, de un amor que no necesitaba ser conquistado, de un Salvador que vino a ellos cuando nadie más podía. Con cada testimonio, la imagen del hombre en mi sueño se volvía más nítida, más real. Aquella noche me acosté con el corazón acelerado y por primera vez me atreví. Me atreví a decir su nombre en voz baja, un susurro en la oscuridad de mi habitación: Jesús. La palabra sonó extraña en mis labios, pero no en mi corazón. Si fuiste tú, si eres real, por favor vuelve. Quiero conocerte. No sabía lo que sucedería a continuación. No sabía si alguien me oiría, pero en el fondo algo me decía que ya no estaba sola, que alguien me encontró en mi punto más oscuro y me llamó suya. Esa pequeña oración, ese nombre susurrado, fue un acto de rebelión más peligroso que cualquier otro que yo jamás había cometido. Fue mi primer paso fuera de la prisión, aunque mi cuerpo todavía estuviera encerrado dentro de ella.
Pensé que estaba siendo cuidadosa. Me juré a mí misma que nadie jamás lo descubriría. Siempre que tomaba prestado el teléfono antiguo de mi madrastra, yo cerraba las puertas con llave, mantenía los oídos atentos y el corazón acelerado. Esa tarde, yo estaba completamente absorta en un video. Era el testimonio de una mujer de Yemen, una ex musulmana como yo, que también había soñado con el hombre de blanco. Ella hablaba con lágrimas en los ojos sobre cómo Jesús la encontró, sanó sus heridas y le dio una nueva vida. Sus palabras me golpearon como flechas certeras. Por primera vez, alguien estaba poniendo en palabras todo lo que yo sentía, pero no lograba explicar. Yo estaba tan inmersa en la historia que no oí la puerta abrirse. Cuando levanté la vista, mi hermano menor ya estaba en la habitación. Él miró directamente al teléfono en mis manos. Mi corazón dio un salto en la garganta. En pánico, intenté bloquear la pantalla, girar el aparato, esconderlo, pero era demasiado tarde. ¿Qué estás viendo?, él preguntó entrecerrando los ojos. Es solo una historia, murmuré, la voz desvaneciéndose. Pero él se acercó, me arrebató el teléfono de la mano y con unos toques reinició el video desde el principio. Allí estaba la mujer, hablando sobre la Biblia, sobre Isa al-Masih, llamándolo Señor y Salvador. El rostro de mi hermano se endureció. Estás viendo mentiras cristianas. Antes de que yo pudiera explicar o decir cualquier cosa, él salió corriendo, gritando por mi padre con una furia mayor que él. La casa, antes un lugar de silencio opresivo, de repente se convirtió en un campo de batalla. El grito de él resonó por los pasillos y supe, con una certeza helada, que mi vida secreta había terminado. El castigo estaba en camino. Mi padre entró en la habitación como un huracán, el celular de mi hermano temblando en su mano. Sus ojos, normalmente fríos y controlados, ahora ardían como brasas. ¿Qué abominación es esta?, él gritó, la voz resonando por las paredes. No es nada, baba, yo juro, yo comencé a decir, intentando encogerme, volverme invisible. No logré ni terminar la frase. La bofetada vino sin aviso, rápida y brutal. Sentí el impacto en mi rostro, el chasquido agudo, y caí al suelo con el sabor a sangre en la boca. El dolor fue ofuscado por el shock. Mi hermano, obedeciendo las órdenes de mi padre, cerró la puerta con llave por el lado de afuera. El sonido de la llave girando en la cerradura fue el sonido de mi sentencia. Oí a mi padre al teléfono, la voz dura, llamando al imán local, y después a 2 de mis tíos. En menos de una hora, mi habitación dejó de ser mía y se convirtió en un tribunal. 3 hombres estaban en mi habitación, mi padre, mi tío mayor y el imán. El aire se volvió pesado, espeso, cargado de juicio. El imán se sentó en una silla frente a mí, la expresión grave. Leila, hemos oído que estás escuchando los susurros de Shaitán. Yo negué con la cabeza, aterrorizada, incapaz de formular una frase completa. No, yo solo quería entender. Mi padre resopló de rabia en una esquina. El imán comenzó a recitar versículos del Corán en voz baja y monótona, y después roció agua sobre mí, como si estuviera expulsando algo maligno. Él presionó su mano con fuerza contra mi frente, el olor de su perfume fuerte y empalagoso, y declaró con la certeza de un médico dando un diagnóstico. Ella ha sido poseída por un jinn. Es eso lo que la está desviando. Quería gritar, quería berrear con toda la fuerza que me quedaba. No es un jinn, es Jesús. Pero no me atreví. Mi garganta estaba seca, mi cuerpo entero temblaba. Ellos dijeron que yo estaba mentalmente frágil, espiritualmente en peligro. Me prohibieron tocar cualquier celular, computadora o libro que no fuera el Corán. Dijeron que era por amor, para protegerme, pero un amor que cierra puertas y ventanas nunca es amor, es control. Y la habitación que antes era mi refugio ahora era oficialmente mi celda. Me dejaron allí, sola con mi locura, seguros de que el aislamiento y las oraciones forzadas me traerían de vuelta al camino correcto. Ellos no entendían que yo ya no estaba en su camino, y que el nuevo camino que había encontrado no podía ser bloqueado por una puerta de madera. Pasé los días siguientes atrapada en esa habitación. La ventana estaba atascada y la manija de la puerta tenía una llave del lado de afuera. La comida era escasa.
dejada en el suelo en silencio, como si yo fuera un animal. La primera noche lloré sin parar, un llanto de miedo, de dolor, de desesperación. La segunda noche ya no había más lágrimas, solo un vacío hueco y frío. Y entonces algo comenzó a suceder. En la tercera noche, en el auge del abandono, me arrodillé en el suelo, pero no me giré hacia la Meca. No recité una sola palabra en árabe. Simplemente cerré los ojos y susurré en la oscuridad: Jesús, no sé casi nada sobre ti, pero sé que me viste, sé que me llamaste tuya. Por favor, no me abandones ahora. La oración fue simple, casi infantil, pero algo en ella abrió un espacio dentro de mí. No oí voces, ninguna luz brilló, pero el miedo, aquel miedo que siempre me agarró por la garganta, comenzó a aflojarse. La vergüenza que siempre me envolvió como un manto retrocedió un poco. Por primera vez, encerrada allí y completamente sola, sentí una presencia, una paz, pequeña, pero real, firme. Mi padre pensó que la cerradura en la puerta me impediría seguir a Jesús, pero él no entendió que, en esa celda, yo ya pertenecía a otra persona. Y ese nuevo maestro no necesitaba encerrarme. Él me liberaba, incluso dentro de las paredes. En el tercer día, mi cuerpo ya estaba débil por la falta de comida, pero mi espíritu estaba más vivo que nunca. Yo sabía que si tenía una oportunidad, incluso si me costara todo, yo elegiría a Jesús. Esa oportunidad vino más pronto de lo que me imaginaba. En el cuarto día, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y morado, oí un golpe en la puerta. No fue fuerte o exigente como los golpes de mi familia. Fue suave, rítmico, casi tímido. Me acerqué despacio, el corazón en la boca, y oí un susurro. Leila, soy yo, Isa. El nombre era familiar. Ella era mi vecina, una mujer cuyo rostro apenas veía detrás del niqab, pero cuyos gestos de amabilidad nunca olvidé. A veces, cuando ella me veía la última en la fila para el pan, me daba un pedazo aún caliente de su horno. Otras veces, dejaba ramitas de menta en el alféizar de mi ventana con notas que decían: para tu té. Ella era una mujer simple, pero con una mirada de compasión que penetraba cualquier barrera. Y en ese momento, con solo mi nombre susurrado del otro lado de la puerta, supe que algo estaba a punto de cambiar. Yo sabía poco sobre la vida de Isa. Ella siempre había sido una vecina reservada, su mirada dulce, pero distante. Nunca habíamos intercambiado más que algunas palabras educadas. Pero allí, con ella llamándome suavemente detrás de la puerta cerrada, todo cambió. ¿Cómo sabes que estoy aquí?, pregunté, la voz casi inaudible, el corazón acelerado. Del otro lado, ella respondió con una firmeza sin miedo: oí los gritos y sé lo que ellos creen que hiciste. Después de un breve silencio, su voz se suavizó. Lila, soy cristiana y puedo ayudarte a salir de aquí. Me quedé sin aliento. Nunca en toda mi vida alguien había dicho esas palabras con tanta simplicidad y coraje. Soy cristiana. Siempre que oía esa palabra antes, ella venía cargada de desprecio, de advertencia, de juicio. Pero ahora, ella venía con compasión, con promesa, con una ruta de escape. ¿Y si ellos te atrapan?, pregunté, la voz temblando. Conozco los riesgos, ella respondió. Pero tú oraste, ¿no? Pediste ayuda. Él está respondiendo y yo soy solo parte de eso. Aquella misma noche, cuando la casa se sumergió en el silencio y las sombras, Isa volvió. Con las manos precisas, ella deslizó un pequeño pedazo de alambre por debajo de la puerta. Es para la cerradura, ella susurró apresuradamente. Yo temblaba por todas partes, no solo por mi falta de práctica en intentar abrir una puerta de esa forma, sino por la enormidad de lo que estaba a punto de hacer. Un clic. Sonó alto como un trueno dentro de la casa. Me congelé, pero entonces empujé lentamente la puerta y salí. El pasillo parecía un mar de ojos invisibles. Cada sombra podía esconder un peligro. No tomé nada, ninguna ropa, ningún recuerdo, ningún objeto. Yo llevaba conmigo solo el aire irregular de mi respiración y mi nueva certeza. Llevé conmigo solo el miedo y la decisión de no volver atrás. Isa se movió con precisión, como si hubiera memorizado cada rincón de aquella oscuridad años atrás.
Ella me guió por el patio hasta un pequeño portón escondido entre los arbustos, uno que yo ni siquiera sabía que existía. Del otro lado, había un callejón estrecho, sucio, pero abierto. En ese momento, aquel callejón parecía más bonito que cualquier jardín. El aire del lado de afuera era denso, pesado, pero diferente. Aún no era libertad, pero era el camino hacia ella. Caminamos rápidamente en silencio, como sombras atravesando la noche. Cuando llegamos a la casa de Isa, ella me dio agua, pan fresco y una manta simple. Me senté en el suelo de la sala, todavía intentando entender si todo aquello era real. Entonces, ella se arrodilló frente a mí, sus ojos serios, firmes, pero llenos de ternura. Lila, ella dijo, antes de cualquier cosa, necesito preguntarte, ¿quieres seguirlo? No solo huir de tu padre, no solo escapar del miedo. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús, el único que puede salvarte de verdad? Las lágrimas me cegaron. Me acordé del sueño, del hombre de blanco, de la voz que dijo, eres mía. Yo lo sabía. Y en ese momento, mi corazón gritó más alto que mis miedos. Sí, susurré. Sí, aunque me cueste todo, aunque me cueste la vida. Isa sonrió, los ojos anegados. Ella sostuvo mis manos con fuerza y comenzó a orar. Yo no entendía todas las palabras, pero cada una de ellas parecía encender algo dentro de mí. Un fuego, un calor que no quemaba por fuera, sino por dentro. Cuando ella terminó, cerré los ojos e hice mi propia oración, sin guión, sin rituales, solo yo y él. Jesús, creo que eres real, que viniste a mí. Yo entrego mi vida. Soy tuya. No hubo trueno, ni voz del cielo. Solo una paz, tan profunda, tan firme, tan inmensa. Parecía el propio hogar. Por primera vez en la vida, sentí que estaba en casa, incluso sin saber exactamente dónde estaba. Y en ese momento, el alma que antes pertenecía a un hombre, ahora pertenecía al Rey de Reyes. Más tarde esa noche, Isa contactó a un grupo secreto ligado a una iglesia subterránea. Fuimos llevadas a un punto de encuentro, y un hombre tranquilo nos llevó en coche por horas, en silencio. Cada kilómetro recorrido era como si una pieza de mi antigua vida estuviera siendo dejada atrás en el polvo de la carretera. Una semana después, yo estaba en un refugio simple, un apartamento desgastado con olor a pan de ayer. Fue allí donde Isa me mostró el celular. Era un mensaje del grupo de nuestra antigua comunidad. Las palabras de mi padre, frías y duras como una sentencia. Mi hija Leila ya no forma parte de esta familia. Ella está muerta para nosotros. Que Alá la juzgue. Leí las palabras, y un entumecimiento extraño se apoderó de mí. Yo estaba oficialmente muerta. Mi nombre, mi lugar, todo borrado como si nunca hubiera existido. Pensé que dolería más, pero era como Isa me dijo más tarde. A veces el corte es tan profundo que no lo sentimos en el momento. Es solo después que el dolor viene. Días después, Isa me llevó a la iglesia subterránea. No era un edificio imponente, sino una sala de estar simple donde 12 personas se sentaban en círculo, sus rostros iluminados por una alegría que yo nunca había visto en la mezquita. Nadie me miró con lástima o sospecha. Ellos sonrieron como si me hubieran esperado durante mucho tiempo. Una señora con manos marcadas por el trabajo me abrazó y susurró en mi oído. Bienvenida a casa, hija. Hija, no sierva, no posesión, no vergüenza. Hija. En ese pequeño círculo, oí sobre el bautismo, sobre morir para el pasado y renacer para una nueva vida. Yo supe que era eso lo que quería. Días después, entré en una pequeña bañera de plástico llena de agua helada. El pastor me preguntó si yo quería un nuevo nombre. Miriam, dije. Cuando fui sumergida en el agua, sentí el peso de las palabras de mi padre, de la vergüenza, del cautiverio, hundirse conmigo. Pero cuando emergí, una ligereza me envolvió, como la primera respiración después de mucho tiempo bajo el agua. La libertad, sin embargo, no borra las cicatrices. Por meses, yo todavía me despertaba en medio de la noche, el corazón disparado, esperando oír los pasos de mi padre del lado de afuera de la puerta. Yo todavía me asustaba con el sonido de llaves girando en una cerradura. El trauma vivía en mi cuerpo,
Pero el amor de aquella pequeña comunidad comenzó, poco a poco, a deshacer los nudos de mentiras que yo cargué desde la infancia. Comencé a escribir en un cuaderno. Siempre que el miedo antiguo intentaba volver, yo buscaba un versículo para combatirlo. Cuando la voz de mi padre susurraba en mi mente, yo escribía: Yo te llamé por tu nombre, tú eres mía. Isaías 43:1. Cuando la vergüenza intentaba asfixiarme, yo escribía: Por lo tanto, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Esas palabras se convirtieron en mi remedio diario, la verdad que lentamente sanaba las heridas. Hoy yo sé quién soy. No soy propiedad de mi padre. No soy la esposa de un líder religioso. No soy una desgracia para mi familia. Yo soy la hija del Rey de Reyes. Cuando leí por primera vez el Salmo 68, versículo 5, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada, sentí que aquellas palabras fueron escritas para mí. Perdí a mi padre terrenal, no por la muerte, sino por la traición. Y en su lugar, el propio Dios intervino. El rey a quien pertenezco hoy es completamente diferente del hombre que gobernó mi infancia. Él no usa el miedo para controlarme. Él me llama por mi nombre. Él camina conmigo en la luz. Él me viste de honor. Y cuando Él dice, eres mía, no es posesión, es amor. Un amor que me libera. Es por eso que cuento mi historia. No para evocar lástima, sino porque sé que en algún lugar de este mundo hay una mujer ahora mismo, encerrada en una habitación oscura, sintiéndose sola. Yo perdí a mi familia, mi casa y la vida que pensé que era mi destino. Pero recibí a cambio una nueva familia, un Padre celestial que nunca me abandona y un futuro que nadie puede borrar. Si llegaste hasta aquí y oíste mi historia, te lo agradezco. Y si algo que dije tocó tu alma, no lo guardes para ti. Compártelo. Compártelo para que otra mujer en algún lugar oiga sobre el hombre de blanco que la ve. Compártelo para que alguien perdido en la oscuridad descubra que existe luz. Dejé aquella vida como esposa de un líder religioso, pero hoy vivo como hija del rey. Si él pudo encontrarme a mí, él puede encontrarte a ti también. Les dejo con las palabras que se convirtieron en el himno de mi nueva vida. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad, a veces, se encuentra cuando perdemos todo aquello que nos aprisionaba. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que un solo encuentro puede cambiar completamente el destino de una persona? Deja tu opinión o tu experiencia personal aquí en los comentarios. Leer lo que ustedes comparten es lo que le da sentido a este trabajo. Si este relato te conmovió, haz dos cosas ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Es la única forma de garantizar que no te perderás otros contenidos transformadores como este. Y si sientes en el corazón el deseo de apoyar nuestra misión, pero no sabes cómo, es muy simple. Solo haz clic en el botón Unirse aquí abajo. Así, te unes a nuestra familia y nos ayudas a llevar estos mensajes de esperanza aún más lejos. No te vayas todavía. Estoy dejando aquí en la pantalla un video con otro testimonio increíble que sé que te impactará. Solo tienes que hacer clic para verlo. Un fuerte abrazo y que la paz sea contigo.